Bienvenidos. Mi nombre es Ariel Barros, soy ingeniero agrónomo y les propongo conocer un poquito de la historia, de las zonas de cultivo, algunas estadísticas para ubicarnos la magnitud del negocio y después vamos a caracterizar un poco la olivicultura argentina y de Mendoza en particular. Y en una segunda etapa vamos a abordar el nuevo diseño, manejo y los nuevos desafíos que nos impone el olivar. El cultivo del olivo fue iniciado a comienzos del Neolítico en la región de Asia Menor y la difusión del cultivo por el Mediterráneo fue consecuencia de la expansión de Oriente a Occidente, ¿verdad? La expansión marítima de los fenicios diseminó el cultivo en las islas griegas y luego posteriormente a todo lo que sería el sur de Italia, la península ibérica, y la gran expansión se dio debido al Imperio Romano, ¿sí?, que lo llevó a distintos lugares. En verdad los pueblos del Mediterráneo han aportado su conocimiento al cultivo y a la extracción del aceite de oliva desde muy antiguo, ¿no? Y entonces esto hace que de forma ininterrumpida hasta nuestros días hacen que este aceite y este producto sea habitual en el consumo diario. Con el descubrimiento de América en el siglo XV se expande a lo que se conoce en aquel momento como el Nuevo Mundo, cultivándose primero en México, posteriormente en lo que sería la zona de Perú, Chile y finalmente en Argentina. Casi en el siglo XVIII se empieza a cultivar en la zona de California, en Estados Unidos. Desde finales del siglo XX, por supuesto, también continuó la expansión a regiones mucho más distantes de sus orígenes como Australia, China o el mismo Brasil. El cultivo está presente en más de 40 países y ocupa alrededor de unas 10 millones de hectáreas en todo el mundo, básicamente y principalmente con el 98% en la cuenca del Mediterráneo, 1.3% en lo que hace el continente americano y el resto entre Oceanía y Asia. En la mayoría de los olivares del mundo se cultivan en condiciones extensivas de secano, con densidades que pueden ir a partir de los 150 olivos por hectárea, muy escasa la cantidad de olivos por hectárea, y también con muy baja mecanización o prácticamente nula. Se encuentran ubicados en zonas dedicadas a agricultura de manera muy antigua, como se los cultiva, y se utilizan cultivares más bien de tipo locales. Por supuesto que en los últimos años las producciones de aceitunas se han incrementado como consecuencia del desarrollo de olivares más modernos, como vamos a ver la intensificación incluso de estos olivares tradicionales y desde luego una expansión de una olivicultura mucho más nueva y hacia áreas de producciones distintas. Bien, como mencionamos anteriormente, el cultivo está presente en más de 40 países, como habíamos dicho, y también de que prácticamente el 98% se situaba en los países de la cuenca del Mediterráneo. Pero si hacemos más foco sobre este dato, la modernización del cultivo y la expansión a nuevas áreas de producción ha propiciado la incorporación entre los primeros 20 países, diría yo, en superficie de cultivo, a países ubicados en zonas más alejadas del origen, como son Argentina, Australia o Perú, por ejemplo. España concentra casi 2,5 millones de hectáreas, o sea, el 24% de la superficie plantada en el mundo de olivos corresponde a España. Continúa en superficie Túnez con el 15,5%, con aproximadamente 1,5 millones de hectáreas.
Le continúa Italia con 1.150.000 hectáreas, un 11% representa, y después Grecia y Turquía con un 9% cada una. Después, por supuesto, le continúan en orden de superficie Marruecos, Argelia, entre otros. Con respecto a la producción global, la media de producción del olivar en el mundo se acerca a las 16 millones de toneladas de aceitunas, de las cuales el 90% se destinan a la obtención de aceite de oliva y cerca del 10% se consumen elaboradas como aceitunas de mesa. El olivo es uno de los cultivos oleaginosos más importantes del Mediterráneo y en la actualidad existen olivos plantados en todas las regiones del globo, ubicados entre los 30 grados y los 45 grados de latitud en ambos hemisferios, ocupando la verdad hoy condiciones muy diferentes desde zonas desérticas a clima mucho más húmedo, ¿verdad? El Consejo Internacional del Olivo, que es como se lo conoce actualmente al COI, es la única organización intergubernamental internacional del mundo en el campo del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. Fue creado en 1959 en Madrid, España, con el auspicio de las Naciones Unidas. Este consejo es un jugador decisivo para contribuir al desarrollo sostenible y responsable del cultivo tanto de aceituna como de aceite, ¿verdad? Sirve como un foro mundial, en realidad, para debatir cuestiones de formulaciones de política y de abordaje de distintos desafíos, tanto los actuales como los futuros, y fomenta también la cooperación técnica en proyectos de investigación y desarrollo, fomenta la expansión en el comercio internacional del aceite de oliva y la aceituna de mesa, promueve el consumo mundial a través de campañas y de planes de acción, suministra información bastante clara y precisa sobre el mercado mundial, y Argentina pertenece y es miembro del Consejo Internacional de la Oliva. Haciendo foco en lo que respecta al aceite de oliva, vamos a ver la evolución de la producción y el consumo a nivel mundial, los principales países productores y consumidores y los principales destinos a los que exporta Mendoza. Como se observa en la gráfica, el consumo ronda aproximadamente los 3 millones de toneladas. La producción y el consumo, la verdad que evolucionan de modo diferente. Mientras que el porcentaje de aumento del consumo es bastante estable, como lo muestra la imagen, y no hay muchas variaciones de un año al otro, la producción sí tiene un comportamiento mucho más errático, diría yo, con una fuerte disparidad de los volúmenes, un poco por la becería, por las situaciones climáticas de los distintos lugares donde se produce en el mundo, y la demanda sigue más vinculada a la producción que a la variación de los precios del producto. De los principales productores del mundo, la Unión Europea es sin duda la más importante, con poco más del 70%. Y de ese 70%, más de la mitad lo produce España. Recordemos que España encabeza la producción mundial con una amplia implantación del cultivo en la mayor parte de su territorio, pero principalmente en la comunidad autónoma de Andalucía, principalmente en Jaén y en Córdoba. Esta producción de España está seguida por Italia, por Grecia y por Portugal. Respecto al consumo, hay una marcada propensión al consumo de aceite de oliva en los países de las zonas del Mediterráneo europeo, siendo Italia la líder con una participación aproximada del 40% del consumo per cápita, con alrededor de 14 kilos por habitante y por año. España con un valor bastante similar a ese. Constituyen un mercado en expansión los países de mayor ingreso, como son Estados Unidos,
que va incrementando, digamos, per cápita a casi 750 centímetros cúbicos por habitante y por año. Australia con 1,800 kg per cápita y Japón. Japón, recordemos que es solamente un país importador, no produce absolutamente nada. Y otro jugador de peso es Brasil, que es uno de los principales socios comerciales de Argentina y especialmente de la provincia de Mendoza. Como mencionamos, Brasil es un importante socio comercial de Argentina y en el gráfico queda demostrado, se observa que Mendoza exporta principalmente y casi el 65% de su producción de aceite de oliva a Brasil. También lo hace a Estados Unidos y a otros países. Este es un promedio sacado de los últimos años de exportaciones. Si bien dijimos que en Italia prácticamente se consumían alrededor de 14 kilos por habitante y por año, al igual que España, el consumo promedio de aceite de oliva en la Unión Europea ronda los 10 litros por habitante y por año, mientras que en países no productores no llega a 1 litro, andan alrededor de aproximadamente los 600 centímetros cúbicos. Argentina específicamente consume aproximadamente 250 centímetros cúbicos por habitante y por año. Haciendo foco ahora en lo que respecta a aceitunas de mesa, vamos a abordar la evolución de la producción y consumo a nivel mundial y los destinos a los que exporta Mendoza. En los últimos años, el consumo de aceituna de mesa se encuentra en expansión a nivel mundial. Recordemos que integran la llamada dieta mediterránea. La producción y el consumo evolucionan de manera más estable que la del aceite de oliva, no existiendo mucha variación de un año al otro en términos de producción y de consumo. En el caso de la aceituna de mesa, el papel que juega la Unión Europea, aun siendo la primera productora mundial, es mucho menor que en el caso del aceite de oliva. Hay importantes productores como Egipto y Turquía y en menor medida otros países de la cuenca del Mediterráneo como Argelia o Siria o el mismo Marruecos. La producción de países de América Latina también cobra importancia a nivel mundial en el caso de la aceituna de mesa. El consumo de aceitunas está asociado en gran medida a los mismos países que la producen, pero la verdad que existe un consumo tradicional y bastante sostenido por parte de otros países no tan productores, como el caso de Estados Unidos, que algo hace en la zona de California, pero países como Rusia, Brasil, Alemania o Gran Bretaña que también consumen y son importantes consumidores de este producto. Como se observa en la gráfica, Mendoza es Brasil dependiente, claramente. Prácticamente el 85% de la producción de aceituna de mesa va a ese mercado y por supuesto algo a Estados Unidos, Chile, Uruguay, entre otros, siendo al igual que en el caso del aceite de oliva un promedio de los últimos años de exportación de la provincia. Si bien el árbol y su producción ya estaba instalado en Argentina, el verdadero desarrollo tuvo lugar hacia finales del siglo XIX, cuando se producen las grandes migraciones desde Europa. Desde sus ciudades, los inmigrantes traían consigo costumbres alimenticias, como el gran consumo que había de aceite de oliva. Se comienza a importar, desde España principalmente, este aceite que luego fue empezado a reemplazar con producción propia. En 1954, y como consecuencia del desabastecimiento de la posguerra civil española, se popularizó el eslogan "Haga patria, plante un olivo". Se expandió, obviamente, con este fomento la frontera olivícola a unas provincias no tan aptas para su cultivo como Buenos Aires o Entre Ríos, por ejemplo. Esto
trajo aparejado la aparición de un importante número de establecimientos procesadores tanto de aceituna de mesa para conserva y de fábricas de aceite, incluso un gran incremento de maquinaria de origen propio, de origen nacional. Y la producción, la verdad que comienza a abastecer no solamente el mercado interno, sino que los excedentes comienzan a colocarse en el exterior, dando lugar así a las primeras exportaciones de aceite de oliva. Es así que en 1965 la olivicultura contaba con unas 500.000 plantas y casi 50.000 hectáreas implantadas con olivo, pero la industria mundial, la verdad que tuvo que atravesar bastantes problemas en esa época, donde el conocimiento productivo, diría yo, y el mercado mundial no llegaron, la verdad, a madurar, llevando al abandono de muchas plantaciones olivareras. Comienza luego un periodo de casi 2 décadas donde se asociaba la palabra colesterol con el aceite de oliva, un periodo oscuro. Incluso se mostraban estudios inexistentes desprestigiando el consumo del aceite de oliva. No se encontraba, la verdad, una salida hasta que la revolución cultural de los hábitos alimenticios y de su asociación con la salud de las personas se hicieron presentes. Se fue gestando un fenómeno que más adelante conoceríamos como lo que denominamos vida sana. Se comenzó a relacionar el aceite con beneficios importantes para la salud y estudios relacionados con la dieta de los países ribereños del Mediterráneo que afirmaban que la esperanza de vida de los mismos eran las más altas del mundo. En consecuencia, se comienza a fomentar el consumo del aceite de oliva, principal ingrediente, por supuesto, de lo que conocemos actualmente como dieta mediterránea. Como se puede apreciar en el mapa de la República Argentina, hacia 1990, Argentina contaba con casi 30.000 hectáreas plantadas de olivo, de las cuales Mendoza es la provincia con mayor superficie plantada, poquito más del 46% de la superficie total. Argentina debía enfrentar cambios importantes derivados a una demanda creciente del mercado internacional de productos y servicios y entendió que debía dar respuesta a esta creciente demanda, en primer lugar, aprovechando la capacidad agroclimática que tiene el país y también, por supuesto, seguido por una decisión del sector de ir por un objetivo común de abastecer de aceite de oliva a los consumidores. El gran crecimiento en hectáreas, como vamos a ver a continuación, se dio en el marco de incentivos fiscales, como fue la ley, por ejemplo, que se llamaba Ley Nacional de Promoción Agrícola, que dio lugar a los llamados diferimientos impositivos. Esa ley fue promulgada en 1982 y de allí el crecimiento notable que hubo en muchas provincias donde se comenzó a producir en polos productivos poco atractivos anteriormente para las inversiones y que empezó a tener realmente un auge muy importante. Como se puede apreciar, hubo un gran incremento en la superficie plantada de olivo. Pasamos de esas 30.000 hectáreas que existían en 1990 a casi las 110.000 hectáreas que existen en la actualidad. Catamarca fue la principal, digamos, motora de este crecimiento, con actualmente casi 30.000 hectáreas, seguidas de La Rioja, San Juan y Mendoza, que contaba con la principal producción tanto de aceite de oliva como de conserva. En 1990 quedó relegada a un cuarto lugar. Junto con este crecimiento que hubo en la superficie productiva y de plantación, también se empieza a gestar en toda esta zona del oeste, tanto en San Juan, en La Rioja como en Catamarca, que las nuevas plantaciones fueron llevadas también de la mano
con nuevas formas de cultivo, sobre todo cultivo más del tipo intensivo que veremos más adelante. Describiendo el panorama varietal de Argentina, podemos ver que en Catamarca está concentrado básicamente en producción de aceite, con una variedad emblemática como es arbequina, y también algo de conserva, un 20% más o menos de variedades para aceitunas en conserva, principalmente centrado en la variedad manzanillo. Mientras que en La Rioja, provincia conservera si las hay, ya que prácticamente más del 70% se dedica a ese rubro, es decir, a la producción de variedades para aceitunas en conserva. Allí el 50% de la variedad es arauco, teniendo presente que justamente en La Rioja está el distrito de Arauco donde se encuentra el árbol cuatricentenario tan reconocido en el país. Luego San Juan con un 60% de variedades aceiteras, también basado principalmente en arbequina, una excelente variedad aceitera, pero también algo de picual y de frantolio. También el otro porcentaje que queda, el 40%, para variedades de tipo conserveras como changlot, arauco y manzanilla. Y Mendoza, en el último tiempo, centrado el 50% en variedades aceiteras como es arbequina, el 25% para variedades de conserva, principalmente arauco, y el otro 25% variedades de tipo doble propósito. Vamos ahora a caracterizar al sector olivícola mendocino. Recordemos que Mendoza está a unos 750 metros de altitud, con un clima semiárido, y las temperaturas promedio rondan los 24 grados en verano y en invierno los 6 grados. Pero hablando del olivo específicamente, vemos que heladas por debajo de los 5 grados bajo cero, sobre todo en la época primaveral cuando empieza la brotación, puede causar mucho daño, como se puede apreciar en la fotografía, en la cual se ven rajaduras de ramas o rajaduras en las hojas y quemadura de brotes. Las precipitaciones medias de la provincia rondan los 250 milímetros. Hay que saber que Mendoza es una de las regiones del mundo donde más incidencia el granizo tiene, y esto seguramente, como se imaginarán, van a afectar la producción. Y después un viento muy conocido por todos los que vivimos aquí, que es el viento sonda, sabiendo que parte desde el Pacífico como un viento húmedo y fresco, al subir la cordillera con el roce de la cordillera, desciende hacia nuestra provincia un viento cálido y seco que trae bastante problemas de cuaje cuando se dan en momentos de floración y también de ramaleo de la fruta una vez que ya ésta está cuajada. Aquí en esta imagen se puede apreciar una fuerte caída de granizo, se puede ver en la planta, digamos, primera, prácticamente sin nada de hoja, y el olivo, al ser una hoja un poco más pequeña y rústica, ha quedado, pero igualmente se nota prácticamente una transparencia de las plantas importantes debido al fuerte caída de granizo. Aquí más en detalle se puede apreciar los golpes que ha sufrido la fruta, en este caso es una aceituna de la variedad arauco, en el cual se ven las roturas de tejido debido a los impactos de la piedra. En esta imagen podemos ver los efectos del viento sonda.
Recordemos que en general es un viento con ráfagas bastante fuertes y al ser el olivo una planta de hoja persistente, hace que le, le dé mucha resistencia al viento y muchas veces cuando estas plantas son regadas muy superficialmente y tienen raíces, por lo tanto muy superficiales, hace que terminen cayéndose como en el caso que muestra esta imagen. Esta imagen intenta mostrar lo que sería Mendoza sin agua. Recordemos que es un clima semiárido y que la precipitación anual es muy baja, es decir, de 250, 220 milímetros anuales. Los mendocinos, la verdad que tenemos muy arraigado el término de que si no hay agua, no hay vida. Y es así que la provincia se define en 3 oasis productivos. De las casi 260.000 hectáreas que cuenta la provincia como superficie cultivada, 20.000 hectáreas de ellas se dedican al cultivo específico del olivo, centrado, como mencionamos anteriormente, en 3 oasis: el oasis norte, el oasis centro, que sería todo lo que es Valle de Uco, y el oasis sur. Si bien los valores no son recientes, sí podemos decir que igualmente se mantienen las proporciones, siendo el olivo y la ciruela para industria, junto con el durazno para industria, lo que mayor ocupa en la superficie frutícola de la provincia, y en estos últimos años el nogal y el almendro han tenido un fuerte crecimiento ligado básicamente también a la mecanización de la cosecha. Poco más del 80% son montes puros, es decir, solamente olivos. Un 10% de la plantación son en trincheras, un 8% está consociado y solo 1% está en plantas aisladas en las distintas propiedades rurales. Esto es un monte de olivos puro, solamente con plantas de olivos. En este caso podemos apreciar lo que conocemos como trinchera. A mano derecha de la imagen, toda la trinchera de olivos, y en este caso un callejón de por medio y una plantación de vid. En este caso lo que observamos es una plantación de olivos consociada con vid. Prácticamente en la provincia van quedando muy pocas plantaciones a la vieja usanza, que eran 10 metros por 10 metros, es decir, 10 metros entre hilera por 10 metros entre planta, o incluso hasta 12 metros por 12 metros, y a partir de los años 90, como dijimos, y con las nuevas plantaciones, se comenzaron a hacer cultivares más intensivos, del tipo intensivo, a 7 metros entre hilera y 5 metros entre planta, e incluso menos, a 7 metros por 3, a 8 por 4, pero siempre con densidades de plantación superiores a las 400 plantas por hectárea. Sí se tiene muy poca referencia de súper alta densidad, es decir, de más de 1000 a 1500 plantas por hectárea. En la imagen se puede apreciar una antigua olivicultura de olivares que están a 10 metros entre hileras y 10 metros entre plantas. Lo que se puede ver es un gran espacio desperdiciado de superficie y de iluminación que se pierde porque no hay plantas que la capten. En este caso vamos a observar en la imagen ya un cultivo del tipo intensivo, donde la plantación está hecha a 6 metros entre hileras y a 4 metros entre plantas. Esto permite también el uso de maquinarias del tipo de vibración para troncos y poder mecanizar la cosecha.
En esta imagen lo que se observa es un olivo ya conducido tipo espaldero, más del tipo súper intensivo, sin llegar a un seto, pero que se utilizan máquinas para cosecha tipo vendimiadoras. Lo que se busca en estas plantas es formar una pared productiva y por eso las estructuras que se observan de palos y alambres para mantener la planta sobre un solo eje y distribuida en una sola línea de producción. Mendoza pasó de ser la primer provincia olivarera del país, con prácticamente el 62% de su base olivícola como aceitunas conserveras y el 23% de aceiteras, a lo que ocurre en la actualidad, que es la cuarta provincia en superficie y cambió obviamente su matriz productiva a casi el 50% a aceitunas aceiteras, básicamente centradas en principalmente la variedad arbequina, un 25% de la variedad arauco para conserva y el resto, o sea un 26%, para doble propósito, esto es decir, variedades que sirven para hacer aceite, porque tienen un relativo buen rendimiento industrial para la extracción del aceite, y también esa misma variedad sirve para hacer aceitunas para conserva tipo aceituna de mesa. Puede apreciarse en la gráfica que predominan las explotaciones pequeñas, es decir, menores a 5 hectáreas representa casi el 87% del total de las explotaciones olivícolas de la provincia. En Mendoza es importante resaltar que coexisten dos tipos de olivicultura muy bien definidas. Una, como vimos, tipo tradicional, con cientos de años de antigüedad, en la que predominan distancias de plantación de 10 por 10 o 12 por 12, y una moderna, con plantaciones más bien del tipo intensivas, en las cuales las distancias de plantación son considerablemente menores, alcanzando densidades de 350 y hasta 1500 plantas por hectárea.